Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todo el que se toma su tiempo para escuchar la palabra de Dios en este momento. Estamos leyendo el libro de 2 de Corintios, el capítulo 10, donde el encabezado dice, según la versión Reina Valera 1960, Pablo defiende su ministerio. Alabado sea Dios. Vamos a ver cómo Pablo hace defensa de su ministerio, su servicio a Dios. Ese es el significado de ministerio. Es un servidor, un ministro, gloria a Dios. Cómo él defiende su servicio a Cristo. Empiezo. Leo esta palabra poderosa y maravillosa en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces, para empezar así breve, quizás en este mismo capítulo, no me llegan los versículos a la mente, pero no sé dónde están. Pero en ocasiones vemos a Pablo que se refiere a sí mismo como a alguien que en presencia corporal, en presencia física, para muchos lo mejor era un hombre tranquilo, sereno, o quizás yéndome a los extremos, muy debilucho, o no sé si este verdaderamente es el ungido de Dios. Pero en cuanto a sabiduría, en cuanto a manifestación del poder de Dios, en cuanto a conocimiento de Dios, era todo lo contrario. Entonces sabemos que la apariencia pueden engañar, bendito sea Dios. El estar lleno del Espíritu Santo no lo determina la altura de una persona, el color de piel, ni siquiera la ropa o la vestimenta que utilice. Es lo que está aquí en el corazón, y lo que está en el corazón, la boca lo va a hablar, bendito sea Dios. Y si usted camina con Dios y camina en el poder de Dios, las señales le van a seguir. Señales que vemos en la Biblia que tanto puede ser una manifestación en cuanto a una salvación de un alma, una sanidad, un milagro, un prodigio. Todo eso siguen a los hombres y mujeres que están llenas del poder de Dios y creen en el Señor y en el poder del Espíritu Santo obrando hoy en día en la iglesia. Yo no soy de los que creen, de los cristianos que creen que ya las señales se acabaron. Yo hace mucho que hubiese soltado el cristianismo si pensase que el cristianismo es solamente teoría y que siento a Dios moverse aquí en mi corazón. Eso es bueno, eso es parte del cristianismo. Pero el cristianismo que yo he creído y he visto, gloria a Dios, manifiesto en mi vida y a mi alrededor, y lo he visto en vida de muchos hombres y mujeres de Dios, es un cristianismo donde el mismo Jesucristo, que obró milagros, prodigios, libertó a los cautivos, le dio vista al ciego, es el mismo evangelio que caminamos todos los hijos de Dios hoy en día. Si los hijos de Dios no creen eso y no pueden atraer con su fe esas manifestaciones, yo me alejo de esa persona, gloria a Dios. Yo no quiero gente así al lado de mí, que se vaya por ahí. Si están al lado de mí, yo trato de que se conviertan a lo que creo, es a creer que Cristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, pero nunca yo dejarme convencer de que mi Señor está muerto y no se sigue manifestando. Por eso no estoy de acuerdo con muchísima gente que hoy en día hay muchos predicadores famosos que andan por ahí y predican un evangelio muy teórico, un evangelio que se lo enseñaron en un seminario, fueron a una universidad y le enseñaron todo eso. Por en cuanto a la práctica y el poder de Dios, se queman. Bendito sea Dios. Entonces, Pablo está diciendo que él estaba dispuesto a proceder. Bendito sea Dios. Os ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía. Vamos a ver cómo traduce eso. Si Camila lo tiene a mano, lo puede leer, si no lo voy a buscar. Pero quiero ver cómo lo traduce tu versión. ¿Lo tienes? Yo no lo tengo a mano. Pero yo se lo puedo buscar en un momentito. No te preocupes, ya yo lo busqué. 10, 1 y 2, Dios ha hablado. Ya lo tengo aquí. Entonces vamos a ver cómo lo dice aquí en esta versión. A ver si nos da un mejor entendimiento y más luz
a lo que Pablo está diciendo. Oh, pero ven acá, yo no le di a abrir. Espérense, que está pensando esta computadora y dice que la página no puede ser encontrada. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10, 1 y 2. La página de internet no quiere funcionar donde está la Biblia. Dios reprenda. Ok, ya lo tengo. Dice, yo Pablo, no te preocupes Camila, ya lo tengo. Dice, yo Pablo les ruego a ustedes por la ternura y la bondad de Cristo, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido, oigan, era tímido y muy atrevido y muy atrevido cuando estoy lejos. Pues bien, les ruego que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Oiga, bendito sea el nombre del Señor. Yo paso así por tímido cuando yo puedo relacionarme con Pablo. Cuando yo no estoy hablando o no entiendo que a mí me corresponde hablar y tomar la palabra, yo puedo pasar como una persona muy callada y tímida, pero no así cuando siento de parte de Dios que me corresponde a mí hablar o actuar, gloria a Dios. Entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Entonces, miren lo que está sucediendo. Estas personas están prácticamente diciendo que Pablo se movía en la carne. Es como, sí, nosotros te hemos escuchado, pero es como decir que lo que tú estás hablando no viene de Dios o no es el Espíritu Santo que habla y actúa a través de ti. Eso debe ser algo ofensivo, pero no ofensivo para usted decir, no, yo soy lleno del poder de Dios. ¿Cómo tú te atreves a decir una cosa así? No para usted contender con una persona así como contiende una gente del mundo o una gente que no conoce de Dios. Al contrario, yo pienso que si una persona piensa algo así de alguien, para mí yo lo veo como un desafío de que yo tengo que llenarme tanto de Dios, de que sea manifiesto delante de todos que Dios está conmigo y que las cosas que yo hago no son humanas, no son de Dios. Ya sea el denuedo con el cual una persona hable, porque recuérdense que cuando Jesucristo hablaba, mucha gente entendía y reconocía que Cristo tenía que venir de parte de Dios, no solamente por los milagros, sino que él hablaba como quien sabía de lo que hablaba. Hablaba con denuedo, hablaba con autoridad. Las personas en el mundo que no conocen a Dios y muchas religiones que hay por ahí, no se comparan en el denuedo con el cual uno habla del Señor. Y esto lo hace el Espíritu Santo, la gloria de Dios. Pero no se comparan en ese denuedo y con ese poder de Dios que uno habla cuando está en la unción de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos que le capacite para hablar de esa manera. Cuando Cristo hablaba lleno del Espíritu Santo, la gente decía nunca. Oye, en una ocasión lo mandaron a meter preso. Y cuando volvieron los guardias del templo a los sumos sacerdotes, le dijeron de qué. Y le dijeron, ¿dónde está? ¿No lo trajeron? ¿Dónde está Cristo? ¿No lo metieron preso? Y él dijo, es que nunca hemos visto hombre que hable como él. O sea, es mismo testimonio de que de la manera en la cual el Señor hablaba, me le eché para allá que me estoy oyendo a mí mismo. Esa manera en la cual el Señor hablaba, con ese denuedo, con esa convicción, con ese conocimiento, es algo suficiente para que las personas vean a Dios en la vida suya. Pero eso no es posible a no ser que usted verdaderamente esté lleno de Dios, a no ser que verdaderamente nosotros estemos bien convencidos de las cosas que Dios dice de nosotros y las cosas que están escritas en la palabra, que no son palabras de un hombre, son palabras de Dios. Como decía hace poco en una conversación que tenía con Paula, nosotros siempre debemos estar preparados para presentar defensa, preparado para testificar, preparado para dar un mensaje, preparado para orar, preparado para todo lo que podamos hacer para Dios. En todo momento debemos de andar preparados. Bendito sea Dios. Y esa preparación viene a partir de qué? De la convicción que hay en nuestra vida. Si nosotros tenemos una convicción de que Cristo ha perdonado nuestro pecado, que nosotros no hemos arrepentido de nuestro pecado, que no vivimos en pecado,
Nosotros tenemos una convicción porque vemos el testimonio de una vida agradable a Dios en nuestro diario vivir, que nuestros pensamientos ya no son iguales. Ni siquiera con la persona que hablamos ya no son la misma. Bendito sea Dios. Todo ha cambiado en nosotros. Eso la palabra llama a hombres y mujeres que caminan con Cristo, le llama justos, porque han sido justificados en la fe en Jesucristo. Y sus acciones, el fruto de su vida, lo manifiesta y comprueba esa realidad. Y la palabra dice que Dios está atento a las oraciones de los justos. Entonces, si nosotros entendemos que somos justos y que Dios está atento a nuestras palabras cuando nos dirigimos a Él, cuando oramos a nuestro Padre, imagínense cómo nosotros no vamos a orarle a Dios en cualquier momento. Entonces, por eso es que tenemos que tener esas convicciones. Y Pablo está claro de quién él era en el quién es, porque él está vivo, está con el Señor. Pero en este momento él estaba claro de que lo que hacía lo hacía para el Señor. Pero estas personas estaban cuestionando si verdaderamente él era aquel apóstol enviado por Cristo para ministrar la palabra del Señor. Entonces, sigo leyendo, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, aunque ustedes me vean que yo ando en la carne que es débil, una carne que se enferma, dice, no militamos según la carne. O sea, nosotros no guerreamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, vámonos por parte. Vámonos al paso, ¿verdad? Esto hay que escudriñarlo bien. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, para empezar, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una armadura de Dios. Entonces, está hablando de milicia. Cuando se habla de milicia, hablamos de militares, hablamos de guerra, hablamos de que estamos, hoy en día, nosotros estamos en guerra contra la tiniebla. Estamos en guerra contra Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, y todos los ángeles, todos los demonios que siguen a Satanás, y todos los hombres y mujeres que le sirven a Satanás. Ellos no son nuestro enemigo, pero no están haciendo la guerra. Entonces, ¿de qué manera nos defendemos? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Bueno, la palabra habla de que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿La armadura de quién? De Dios. O sea, son armas poderosas en Dios. Ahora va a decir para qué son, o sea, para qué son útiles y poderosas esas armas en las cuales militamos, la cual el libro de Efesios nos habla acerca de esa armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Creo que en el capítulo del versículo 10 en adelante habla de eso. Entonces, ¿de qué habla? Habla de un yelmo de salvación, habla de una coraza de justicia, habla de un cinturón de la verdad o ceñidos de la verdad, habla del apresto, calzado del apresto del evangelio de la paz, habla del escudo de la fe y de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. No voy a entrar en detalle de la armadura de Dios, pero quiero que tengan eso presente a medida que vamos a leer nuevamente. ¿Para qué sirven estas armas de nuestra milicia? Porque Pablo está hablando de él, porque está, como dice aquí, defendiendo su ministerio, pero lo está haciendo como de una manera instructiva que enseña verdades que hoy en día nosotros la podemos aplicar en nuestra vida y podemos aprender de lo que él está diciendo. No es que Pablo esté contradiciendo lo que él muchas ocasiones enseñó, de que nosotros no nos defendemos a nosotros mismos. No, él está haciendo esto no tanto para defenderse en contra de aquellos que estaban hablando mal de su ministerio, sino para que los que quizás eran débiles en la fe y en el conocimiento de Dios se dieran cuenta de que no, de que nosotros, aunque físicamente nos veamos débiles, en Dios nosotros no somos débiles. En Dios no hay ningún hijo de Dios débil en Dios. Hermano, si nosotros en el poder del Espíritu Santo y usando el nombre sobre todo nombre, el cual nos fue dado a nosotros como hijo de Dios para utilizar esa autoridad de Cristo, hermano, los demonios huyen.
Un demonio mucho más poderoso que un ejército humano. Un demonio puede derrocar y cautivar la mente de la persona más inteligente y sabia del mundo. Un demonio puede desviar una nación entera de que se pierda y no busque a Dios. Eso lo hacen los espíritus. Y nosotros tenemos un nombre sobre todo nombre, en el cual nosotros podemos orar al Padre y el Señor hace maravilla. Y en ese nombre nosotros reprendemos a los demonios. Bendito sea Dios. Entonces imagínense lo poderosas que son las almas de nuestra milicia. Está diciendo el 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, ¿cómo es destrucción de fortaleza? Fortaleza en los aires. Hay fortalezas que están construidas alrededor de la mente de personas. Fortaleza que el diablo ha creado en la vida de una gente. Tú no has visto gente que están tan cerrado, mire, que no hay manera de usted entrar. Es como personas que a lo mejor a través de muchos engaños, mucho sufrimiento, crean fortaleza alrededor de su vida, que ya no creen en nadie. Son personas que dicen, a mí me han engañado tanto que ya yo no le creo a nadie. Y crean fortalezas en su vida. Crean fortalezas que ni siquiera a Cristo le permite que entren. Pero como las almas de nuestra milicia y la palabra de Dios es más poderosa que cualquier fortaleza, es más poderosa, gloria a Dios, que los muros de Jericó. Por eso, los muros de Jericó en aquellos tiempos de Josué, que eran impenetrables humanamente hablando, de acuerdo a las herramientas que existían en aquel entonces. En este entonces no, ahora hay bombas nucleares que vuelan una nación entera. Medio mundo se llevan con una bomba nuclear. Pero en aquel entonces no existían esas bombas nucleares, no existían misiles, no existía nada de eso. Esas murallas eran impenetrables. Pero el Señor le da sabiduría, instrucciones a Josué y le dice cómo él iba a hacer que esos muros cayeran. Bendito sea Dios, por el poder de Dios. Es el poder que hay en la palabra de Dios que puede derribar cualquier fortaleza. O sea, no, hay algo hermoso, algo lindo, algo que usted le hace levantar la mano y darle gloria a Dios. Y es cuando Dios nos da sabiduría que no puede ser contradicha, que nadie puede contradecir. Por eso cuando Cristo hablaba, nadie podía contradecir lo que él decía. Intentaban ver cómo le agarraban y le ponían, le tiraban puya. Vamos a preguntarle, señor, ¿es lícito darle los taxes, los impuestos al César? Y el Señor viene con su sabiduría y dice, enséñeme una moneda. ¿De quién es la imagen? De César. Denle a César lo que es de César, le a Dios lo que es de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Dios nos da una sabiduría en cuanto al conocimiento de su palabra y el cómo responder ante personas que o cuestionan nuestra fe o tienen planteamientos antibíblicos o planteamientos diabólicos, que si a usted no le ha acontecido eso, si ya le ha acontecido, usted sabe de lo que estoy hablando, usted se siente feliz de saber de que Dios nunca lo abandona en una discusión, una conversación, cuando tiene que ver con su palabra. Yo he tenido, mire, cientos de argumentos con personas y para la gloria del Señor, el Señor en ninguno me ha dejado en vergüenza y podría decir que no he perdido ningún argumento. No porque yo sea muy entendido, no, porque el Señor dijo que Él hablaría a través de nuestro labio cuando nosotros seamos llevados delante de reyes, delante de personas, para hablar y testificar acerca de Él. Entonces, estas fortalezas, las cuales Pablo está diciendo que nuestras armas, las armas nuestras, está hablando en plural, está hablando de la iglesia. Nuestra milicia, las armas que utilizamos no son carnales, sino poderosas para destruir fortalezas. O sea, usted puede tener la confianza de que no importa que tan cerrada sea una persona, que usted diga, mira, yo estoy cansado de hablarle. La palabra de Dios es poderosa para destruir cualquier fortaleza. Es poderosa para ablandar cualquier corazón que se haya encerrado. Eso lo puede hacer Dios. Esas son las almas de nuestra milicia. Y Pablo está diciendo, ¿ustedes creen que yo ando en la carne? ¿Ustedes no se dan cuenta que las armas de nuestra milicia destruyen fortaleza? Y sigue diciendo, derriba argumentos. Ah, que tú tienes un argumento derribado por el suelo delante de la palabra de Dios.
que no hay nada más sabio que Dios, no hay nada más sabio que la palabra de Dios, no lo hay, no lo hay, no existe. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oiga, esto es terrible. Esto es para predicarlo aparte. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuanto vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Usted está mirando las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Ustedes están persuadidos que son de Cristo? Bueno, nosotros también somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, de nuestra autoridad, aunque me pueda gloriar de nuestra autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad recibida de Dios, ¿para qué? Para edificación. ¿Qué autoridad tiene un ministro sobre un hermano en la fe, un nuevo creyente, una oveja? Todos somos ovejas del Señor, porque el Señor es el gran pastor de las ovejas. Todos somos ovejas de Jesucristo. Pero ¿qué autoridad tiene un ministro, un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro? Bendito sea Dios, sobre la vida de un creyente. ¿Qué autoridad tiene? Para edificar. Esa es la autoridad que tiene. No para mandar a hacer las cosas porque yo soy el ungido de Dios. No, es para edificar, para usted animar y exhortar a que la persona haga lo que conviene para su salvación y su vida íntegra delante de Dios, para que se mantenga en santidad. Es para edificación. Entonces Pablo está diciendo aquí, el 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Ayer hablamos un poco, como hablamos de la ofrenda, y sabemos que lamentablemente en estos tiempos donde los falsos maestros, falsos profetas están haciendo mercadería de la palabra de Dios, vendiendo un evangelio que no se alinea con la palabra de Dios y no es conforme a la sana doctrina. Entonces, pensando en eso mismo, usted ve esta característica en esta persona. Abusan. Yo he escuchado, por ejemplo, hay muchas manipulaciones. Hay personas que por amor al Señor hacen lo que sea. Hay personas que por amor a Dios no lo piensan dos veces en trapear una iglesia entera o en lavar un baño. Pero hay iglesias que generan lo suficiente. ¿Usted sabe para qué? Para decirle al que está en el baño lavándolo, decirle, hermano, yo sé que usted no gana mucho en su trabajo. Mira una ofrendita ahí. Gracias por usted limpiar el baño. ¿Lo hace la persona para recibir algo? ¿Dinero o una recompensa? No, lo hace por amor a Dios. Pero hay personas que se vuelven abusivos y utilizan esa autoridad que tienen para destrucción. No edifican la vida de la persona. Lo que hacen es esclavizar a las personas con manipulaciones. ¿Para qué? Bueno, me ahorro mucho gasto de la iglesia, me queda más dinero a mí en mi bolsillo. Entonces, todas estas cosas hay que estar atento. Todo esto acontece. Todo esto acontece. Yo he escuchado testimonios de personas que salen de esas iglesias. Hermano, mire que entregan todo por el Señor. Y sus líderes robustos, su cuenta que no cabe más dinero. Y ellos terminan, óigame, en bancarrota. Y lo hacen por amor al Señor. Y cuando necesitan, lo ayudan. ¿Pero por qué no lo ayudan? Porque obviamente su corazón no está ahí para ayudar a su prójimo, su corazón está ahí para enriquecerse de la mercadería que están haciendo de la palabra. Pero estas personas se aprovechan, óigame, se aprovechan. Bendito sea Dios, hay que tener cuidado.
Entonces, la autoridad recibida de Dios, de la cual Pablo está hablando, es una autoridad que Dios da para edificación y no para destrucción. Y dice, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. No me avergüenzo, ni tampoco quiero hacerle sentir mal por cartas. Dice, porque a la verdad, dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces, Pablo juzgaban que sus cartas eran muy duras. Ay, pero Pablo habla muy duro en su carta, pero cuando él está aquí, él está como muy manso y muy sereno. Entonces dice, esto tenga en cuenta tal persona, el que piense así, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, no se equivoquen que si hemos recibido autoridad de parte de Dios para traer disciplina a los que andan de una manera pecaminosa o de una manera vergonzosa, tenemos autoridad de parte de Dios para traer disciplina a esa persona y la vamos a utilizar. No se creen que porque normalmente ustedes me vean tranquilito, yo no sea capaz de hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, yo me identifico mucho con eso. He venido los últimos, qué sé yo, 5 o 6 años de mi vida profesional, laboral, en el mundo secular. He tenido posiciones de gerenciales, donde tengo que tomar decisiones de despedir personas, contratar personas, si se queda o no se queda, si se va o no se va. Yo soy una persona que yo entiendo que yo no tengo empleados que sean niños. Yo tengo 2 niños aquí en mi casa, que son 2 muchachos que estamos criando. Le pedimos mucha sabiduría para que nos ayude a criarlo bien y tener paciencia, gloria a Dios. A estos muchachos yo tengo que hablarle mucho, pero son niños. Tiene 5, la otra tiene 2 años y medio. Son niños. A los niños yo entiendo que uno tiene que estar diciéndole las cosas muchas veces. A mi hijo hay que decirle las cosas 5 veces para que actúe. David esto, pero David, sí, papi, voy. Y al final es que lo hace. Yo trato así a los muchachos, a los empleados que tengo, que todos tienen cédula, todos son mayores de edad. Yo no soy de lo que me gusta estarle diciendo a la gente, mira, pero fulanito, cállate. Fulanito, deja de estarte parando tanto. Fulanito, ponte a trabajar. Fulanito, ponte a hacer lo que te mandé. No, yo no soy así. Entonces la gente, por ejemplo, dice, con Frank hay que tener cuidado, pero no porque yo ande echando boche, sino porque yo tomo la decisión de despedir a una gente rápido. Yo no lo pienso 2 veces. Pero no porque no me importe que una gente pierda su trabajo, sino porque yo de mucha forma intento salvarle el trabajo a una gente. Lo intento de mucha manera y le hablo una vez y le hablo otra vez y le doy una amonestación y lo siento y lo jalo y trato de toda manera posible de que la persona cambie un mal comportamiento, un empleado mío, y se arregle a las cosas que tiene que hacer. Pero a la hora de uno decidir, uno tiene que hacerlo. O sea, a mí no me tiembla el pulso para tomar una decisión así. Entonces yo entiendo a Pablo cuando está diciendo, aunque ustedes me vean a mí tranquilito, yo no soy tranquilo. Yo soy así porque quizá esa es la manera en la cual me quiero comportar delante de ustedes. Yo no tengo que estar haciendo un show cada vez que voy. Pero si ustedes sienten que yo soy duro en la carta, yo puedo ser duro también en persona. ¿Me están entendiendo? Entonces, a eso es lo que Pablo se está refiriendo y está diciendo que esto tenga en cuenta, versículo 11, tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Bendito sea Dios. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, me perdí. Porque no nos atrevemos a compararnos, a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros, vamos a leer esto en otra versión. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Me gustaría leerlo en esta versión, el 12.
Cuando dice el 12. Dice, bendito sea Dios. Vamos, abre. Ok, dice, ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse, ahora me gustó, al medirse con su propia medida, esa es la palabra que estaba buscando, y al compararse unos con otros. O sea, ¿qué tontería es? Está diciendo, nosotros no nos andamos comparando con nadie, no nos comparamos nosotros mismos, porque ¿bajo qué medida nosotros nos vamos a comparar? O sea, imagínense que yo me diga a mí mismo, Franklin, tú llevas estudio bíblico de lunes a viernes, los sábados predica en la calle, y hay otra persona por ahí, líderes, pastores, evangelistas, que predican 1 y 2 veces a la semana. Ya tú estás haciendo mucho para Dios. Imagínense que yo deje con un argumento así entre mi mente. ¿Qué estoy haciendo? Yo me estoy comparando con lo que otro está haciendo para Dios. Y yo fácilmente pueda desistir y decir, sí, hombre, déjame yo mejor cogerme 2 días para ver televisión. Déjame yo coger 2 días de ocio. Y puedo ver una serie, un documental que expanda mi conocimiento de ciertas cosas. Es una tontería. ¿Por qué una tontería? Porque nosotros no somos llamados a compararnos ni uno con otro, ni con nosotros mismos. Si nos vamos a comparar con alguien, ¿con quién nos vamos a comparar? Con Jesucristo, el cual, a mí me encanta, en el libro de Juan, en una dice, ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre siempre está conmigo, porque siempre hago lo que le agrada. O sea, si nos vamos a comparar en cuanto a servirle a Dios, vamos a mirar a Jesucristo que día y noche le servía a Dios. Si nos vamos a comparar en cuanto a oración, vamos a comparar con el Señor que toda la noche se apartaba y se iba a orar, gloria a Dios. En ayuno, en todo, vamos a compararnos lo más cercano que podamos a Jesucristo. Esa debe ser nuestra comparación. Y no de sentirnos mal y decir, ay, porque yo no me parezco mucho a Cristo. No, es cada día yo voy a perfeccionarme más y más para que Cristo sea forjado en mí y mi carácter sea el mismo de Jesucristo, mis obras, mis palabras, mis acciones, todo sea Cristo obrando en mí. Entonces Pablo le está llamando a ellos necio, está diciendo es que yo no me voy a compararme a mí mismo, bendito sea Dios. Y eso no es sabio, eso no es sensato y ustedes tampoco deberían hacerlo. Dice, no son juiciosos. Así que si alguien aquí acostumbra a compararse a sí mismo, compararse con alguien, no se compare, porque ahí es que vienen las justificaciones. Ahí es que, óyame, esa es la raíz de toda justificación. Compararse con alguien imperfecto o con alguien que también esté mal. Eso es lo que más yo he visto en ministros, iglesias, que Dios me ha permitido quizá veces ir y decirle, mira hermano, quiero darle una palabra de parte de Dios o quiero hablarle sobre un tema. Y lo primero que hacen las personas que no quieren abandonar un pecado, ¿usted sabe lo que hacen? Dice, ay, pero nadie es perfecto. O dicen, no, pero yo he escuchado que hay muchos cristianos que hacen esto y esto. O yo escuché que en tal lugar están haciendo esto y esto. Entonces, al compararse a sí mismo con otros imperfectos, eso crea esa justificación en sí mismos. Entonces, evite a toda costa compararse a sí mismo o compararse con otro. Compárese con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que fuimos llamados para hacer luz en la tiniebla. Usted debe brillar con la luz de Cristo en todo momento. Que no haya ninguna tiniebla en usted. Que usted no se niegue nunca a hacer el bien cuando tenga la oportunidad. Que usted se deje usar por el Espíritu Santo cada vez que Dios quiera hacer algo a través de usted. Que usted sea, usted esté siempre despierto espiritualmente hablando para ver con los ojos espirituales, para oír con los oídos espirituales. Eso es lo que debemos de buscar. Para que cuando usted sea confrontado
de cualquier manera que venga la confrontación o la exhortación a su vida, usted no ponga excusa mirando la paja del ojo del otro. Ay, pero fulanito tiene una viga en su ojo, yo estoy bien, yo nada más tengo una pajita. No, 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 no. Usted tiene una pajita, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Sí, yo voy a orar, vamos a orar ahora mismo. Sí, voy a abandonar eso en mi vida. ¿Por qué? Porque te estás comparando a quien tiene que comparar. Por eso Jesucristo dice en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él, para seguir su pisada, para llegar a ser tal cual Él es. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Es como una vez compartí de un predicador muy famoso que, según cuenta su testimonio, él oraba para que Dios manifestase su poder en sus ministraciones. Era un evangelista y él oraba para que Dios sanase a los enfermos, le resucitase muertos, le diese vista a los ciegos. Y dice que Dios le da una lista de las cosas que él debía de cambiar en su vida para ver el poder de Dios de la manera que él estaba orando. Y una de las cosas que se menciona y lo cual yo lo creo de hace mucho, y creo que lo leí en un libro y sentí la relación de parte de Dios, que es la verdad, fue que Dios le dijo a ese predicador, le dijo, tú puedes vivir como Cristo. Si nosotros creemos eso con nuestro corazón, nosotros no ponemos tanto pretexto delante de Dios para hacer ciertas cosas. Entonces Jesucristo dijo, yo lo entendí cuando yo leí palabras como el discípulo nunca será mayor a su maestro, pero si fuese perfeccionado, será como su maestro. O sea, el deseo de Dios es perfeccionarnos hasta el punto que seamos como Jesucristo. Si nosotros creemos eso, porque la Biblia lo dice y es la verdad, que podemos caminar como Cristo caminó, vamos a creer que Dios de verdad puede cambiar y quitar todo lo que no le agrade en nuestra vida y que lo va a hacer ya, que está pronto para hacerlo. Bendito sea Dios. Entonces, 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Nos vamos a gloriar, pero conforme a una regla, una medida, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos. O sea, si él se va a gloriar y le va a dar gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, él no lo está haciendo por trabajo ajeno. No es decir, ay, mira lo que Dios hizo en Corintio. Mira cuántas personas hoy en día conocen a Jesucristo. Eso fue Dios que lo hizo en mi ministerio. Si fue verdad, gloria a Dios. Si no lo es, te está gloriando en el trabajo ajeno. Bendito sea Dios. Por eso es que uno como predicador, lo digo yo como vocero de Dios, me gusta proclamar el evangelio, gloria a Dios, predicar la palabra. Cuando yo veo gente que se convierte, mire, como que usted ni habla mucho y de una vez están aceptando a Dios. Y usted ve que usted da dos palabras y hace un llamado y de una vez hay una gente ahí llorando y diciendo, yo quiero a Jesucristo, venga, ore por mí. Yo no me glorío mucho de que, gloria a Dios, eso fue porque yo vine a predicar. Yo sé que mi trabajo al Señor, obviamente, tiene una recompensa y tuvo que ver con que esa persona dé el paso. Yo tuve mi participación, sí. Yo soy la persona que estoy pecando el alma. Pero para que ese corazón esté preparado para aceptar a Dios, mire, a ver si hay miles de oraciones presentadas delante de Dios por algún familiar que es cristiano o por alguna esposa que está orando por ese esposo y como no hay casualidades y Dios dice, ok, esposa, hija amada, está orando por tu esposo, no te apures, que lo voy a llevar para el parque donde está predicando mi siervo y ahí él va a aceptar al Señor. Entonces me voy a gloriar yo, a decir, no, porque yo estaba predicando y se convirtieron 200, eso por mi ministerio. Eso es porque Dios me está usando a mí y Dios está salvando almas, mire, en todos los lugares donde voy.
Gloria a Dios, sí, el Señor está salvando las almas, pero no te gloríes mucho, que no fuiste tú solo que trabajaste en ese corazón y en esa vida. Fue una promesa que Dios le hizo a una abuela y le dijo, voy a salvar a tus hijos, voy a salvar a tu nieto. Y esa abuela clamándole a Dios por su descendencia, y el Señor, gloria a Dios, honró y le dijo sí a esas oraciones de esa abuelita y salvó a ese nieto, esa nieta que andaba perdida, gloria a Dios. Pero resulta que cuando el evangelista o el predicador andaba predicando, pues el alma se convirtió. Entonces, hay que entender eso. Entonces, a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Está diciendo que el gloriarse no lo hace desmedidamente. O sea, él no exagera al gloriarse en ellos. ¿Por qué? Porque él fue quien llevó el evangelio a ellos. Él fue el primero. Antes de Pablo, el único que le predicó a un gentil fue Pedro, que le predicó a Cornelio. Ese fue el primer gentil que el Señor salvó y bautizó con el Espíritu Santo. Lo pueden ver en el capítulo, ¿dónde está eso? En el capítulo 10 del libro de Hechos. Ese fue el primer gentil. Pero después de ahí, Pedro se siguió predicándole, como dice Pablo en una de sus cartas, a la circuncisión, a los judíos. Y Pablo y Bernabé se enfocaron en qué? En ese llamado, Sila que andaba con Pablo, Timoteo, todo eso se enfocaron en qué? En llevar el evangelio a los gentiles, a oídos de personas que nunca habían escuchado de Jesucristo, ni mucho menos de los pactos que Dios había hecho con los ¿cómo que le dicen? Con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el gloriarse, el sentirse contento en el trabajo que había hecho en ello, él tenía por qué hacerlo. Por eso dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Gloria a Dios. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Alabado sea Dios. Entonces, hay algo importante, que ya voy a acabar, voy a leer, voy a parar en los, no me faltan 2 versículos, 17 y 18. Hay algo muy importante. Ustedes saben que en el cuerpo del Señor Jesucristo, todos nosotros tenemos una función y todos somos importantes. Nadie es mayor que nadie. Todos somos importantes. Cuando se habla de una iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero cuando nos referimos a una iglesia como un templo, esas 4 paredes donde las personas van y se reúne, donde la iglesia se reúne, y una iglesia que es pastoreada por un pastor. Dentro de iglesias, el Señor lleva a las personas que son necesarias para que en esa congregación, en ese lugar donde se reúne la iglesia del Señor, no haya falta de nada, no haya falta de ningún don, no haya falta de ningún ministerio, para que esa congregación crezca sin tener deficiencia de nada. O sea, en una iglesia debe de haber profeta, debe de haber pastores, debe de haber maestros, debe de haber evangelistas, deben de estar todos los dones del Espíritu Santo. Eso es para que esa iglesia pueda estar completa, pueda ser eficaz para poder llevar a cabo la obra de la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Bendito sea Dios. Pero eso no quiere decir, o sea, van a venir personas que Dios lo va a poner en esas iglesias y lo va a unir a ese cuerpo de creyente y lo va a hacer parte de ello. Y usted va a ser parte de esa familia y de esa congregación sin dejar de ver a sus otros hermanos en otras congregaciones como su hermano y hermana en la fe. O sea, no es para que usted diga, no, mi iglesia es esta y ya. Yo no hago caso a más nadie. Yo no recibo palabra de ningún otro líder ni de ningún ministro que no sea el pastor que Dios me puso. Ese pastor va a velar por su alma y se va a asegurar de instruirlo a usted.
y lo va a ayudar a crecer y lo va a ayudar a mantenerse en el camino. Pero eso no quiere decir que los otros creyentes no sean hermanos suyos en la fe. Y la palabra, Jesucristo habló claro que debemos de amarnos los unos a los otros para que verdaderamente el mundo vea que somos discípulos de Él. Y ese amor que debemos de tener uno por los otros no se limita a iglesia tal y tal y tal a la cual yo me congrego. Eso debe de estar claro, gloria a Dios. Pero ¿qué yo quiero decir? Que hay personas que Dios va a unir a una visión, a un ministerio, a algo que, vamos a decir, a una obra ya iniciada y te va a llevar para complementar esa obra. Hay lugares donde Dios le va a llevar y nos va a llevar a nosotros para usted ser parte de eso que ya está en funcionamiento. Es como si Dios me llevó a esta iglesia, quizás yo sea el adorador que Dios quería traer para adorar a mi Dios de manera que la gloria de Dios descienda cuando estemos adorando a Dios en este lugar. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, no buscando que la gente diga, qué lindo cantos, qué bonito canto, wow, entonas como un ángel, no. Sino Dios me lleva porque verdaderamente cuando canto, adoro a Dios. Y cuando, como la palabra dice que Dios se mueve en medio de la alabanza, cuando Dios ve esa alabanza de un corazón genuino, de un corazón que ama a Dios y lo está haciendo en adoración, en agradecimiento al Señor, el Señor se pasea. Eso es lo que más me gusta. Y yo extraño desde el tiempo que tengo que no he podido visitar una iglesia, gloria a Dios, la adoración. Cuando yo adoro a Dios lo siento, pero hay personas, mire, que Dios ha ungido para adorar, que cuando empiezan a cantar yo me remeneo, que yo siento una presencia de Dios increíble. Eso es precioso, gloria a Dios, es precioso. Entonces hay personas que Dios va a llevar, para seguir en la idea, ya para casi terminar. Hay personas que Dios va a llevar a un lugar para complementar esa obra. ¿Me están siguiendo? Pero eso no quiere decir que usted no sea llamado por Dios para usted iniciar una obra. Entonces, hay personas, bendito sea Dios, que están dentro de una iglesia y porque entienden que yo no puedo salir de estas cuatro paredes porque me cae un rayo si salgo para afuera, me cae una maldición, no inician una obra que Dios ha puesto en su mano. Entonces debemos de tener eso claro. Imagínese usted, ¿cuántos pastores se necesitan para pastorear una ciudad entera? Imagínese si la ciudad tiene 2 millones de personas. ¿Usted cree que un pastor va a pastorear 2 millones de personas? No, imposible. Yo creo que yo creo que de 200 gente fallé mucho. Yo tuve bajo mi cargo el mayor personal que yo he tenido en mi vida profesional a mi cargo. No eran muchos, eran pocos. Eran como 160 gente, 160, 170 personas. Pregúntame a ver si yo me sabía los nombres de mis empleados. Si yo me sabía el nombre de un 40% era mucho. Yo no me lo sabía de todito. Yo me sabía los nombres porque lo veía en reporte, pero de cara, de conocerlo, yo no lo conocía. Entonces, yo diría, eso soy yo, esto no lo dice la palabra, que vamos a poner que Dios ponga pastores por cada... Es más, usted sabe que podemos tener un ejemplo cuando Moisés y su suegro Jetro, que cuando vio a Moisés, que él era el único que juzgaba al pueblo de Israel, le dijo, pero tú te estás volviendo loco. Mira, órale a Dios y búscate personas que juzguen junto contigo. Y se buscó, creo que fueron 50, para que juzgasen al pueblo junto con él. O sea, era demasiada la carga. Pero imagínese que Moisés se haya dicho, no, porque yo soy el único que puedo juzgar, porque yo soy el profeta aquí. Y yo voy a seguir jugando al pueblo y todo el mundo siga viniendo a mí. Yo soy el pastor, yo soy el único pastor aquí. Imagínese que él no le hubiese apoyado, ni hubiese tenido la suficiente madurez y conocimiento de Dios para darse cuenta de que Dios quiere levantar más como él. Porque es el trabajo de un líder. ¿Cuál es el trabajo de un líder? Levantar otros líderes. Levantar personas que cuando él falte, esas personas se queden ahí parados y pueda continuar la obra, y pueda continuar la empresa, y pueda continuar lo que se inició, y que se pueda multiplicar, gloria a Dios. Entonces, quiero decir esto, bendito sea Dios. Yo no sé qué fue lo que yo leí que me trajo esto a la mente, pero la gloria del Señor. Yo sé que esto es de Dios.
quiero decir esto para que nosotros, tanto los que están presentes aquí como los que más adelante van a ver esto, nosotros tenemos que entender, Pablo, ya me acordé, Pablo está hablando de que él no estaba metiéndose entre los asuntos ajenos, porque él estaba claro que él tenía un ministerio de parte de Dios y era llevar luz a los gentiles. Él ya tenía un ministerio claro, él fue llamado para él iniciar, él crear. Y esa era su función. Él no estaba buscando, ay, ¿a qué iglesia me meto? O sea, mira hasta el punto que ha llegado la apostasía en estos tiempos. Por ahí anda uno de los apóstatas más grandes, uno que se llama Guillermo Maldonado. Yo estaba viendo en un video, yo dije, Dios mío, pero esto es una locura. Que tienen una doctrina, obviamente, antibíblica, que habla de ¿cómo que le llaman? Estoy tratando de acordarme de la palabra, de una paternidad espiritual y una cobertura. Eso no está en la Biblia. Eso suena bonito, pero eso no está en la Biblia. Y por más bonito que suene, y lo repito muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, hay mucha gente que están en el infierno que se fueron para allá con muy buenas intenciones. Entonces, las buenas intenciones no van a cambiar a Dios, ni van a torcer la palabra de Dios. Que usted tenga una buena intención y diga, no, porque es que yo entiendo que si hago esto, esto va a ser de beneficio a la obra. Si yo soy tú, le hago caso a la alerta de Dios de que no le quitemos ni le añadamos nada a la palabra de Dios. No le añada. Mantente la palabra de Dios. Entonces, hay esta doctrina del mismo diablo, porque son del mismo infierno que viene esta doctrina, que habla de una paternidad espiritual. Oiga esto. Y de una cobertura. Que usted sabe lo que están haciendo. A iglesias pequeñas, oiga esto, a iglesias pequeñas le venden esta enseñanza de esta paternidad y este manto apostólico que ellos van a poner sobre sus pequeñas iglesias, que esos pastores ingenuos porque esa es la palabra, inmaduros, con poco conocimiento de Dios, por querer llegar a ser como esos grandes predicadores de la prosperidad que son muy prósperos, con jet privado y mansiones de millones y millones de dólares, queriendo por la avaricia en su corazón, estos pastores ingenuos y ávaros que están empezando a dar su primer paso en el evangelio de la prosperidad como ministros que andan vendiendo la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que hacen? Ellos se someten debajo de estos apóstoles para que ellos pongan su cobertura apostólica sobre ellos y desaten su bendición apostólica sobre ellos. Oiga esto, oiga qué locura. Esto es una locura, esto parece de película. Yo veo eso y yo digo, por esto parece una serie de yo no sé, de muñequitos. Porque yo veo eso y yo digo, ¿será que no aparece uno que lea la Biblia y se dé cuenta que todo eso es una basura, que nada de eso tiene sustento bíblico? Y que no es el ejemplo de Jesucristo ni de la iglesia primitiva, que sacan eso de las entrañas de Satanás. Óigame, pero usted sabe lo que hacen. ¿A dónde voy con esto? Viene este supuesto apóstol, pone su cobertura sobre este nuevo pastor que quiere llegar a ser un gran apóstol también. Y poniendo su cobertura, oiga lo que sucede ahora. Ahora esa iglesia está bajo la cobertura del apóstol. O sea, se vuelve parte de ese ministerio y ahora tiene que diezmar. De los diezmos que recibe, tiene que diezmar al apóstol. Lo mismo que hace la iglesia católica. ¿Por qué tú crees que el Vaticano es lo más poderoso que hay en el mundo? No es en Estados Unidos, el Vaticano. ¿Sabe el dinero que tiene el Vaticano? Que tiene el Papa. Calcule por cada iglesia católica que hay en el mundo que tienen que mandarle un diezmo y tienen que sacar del diezmo y las ofrendas para mandarle al Vaticano. Usted sabe el oro y las reliquias que hay allá, el arte. Eso no es incalculable el precio de lo que hay en el Vaticano. Y son mega millonarios. Entonces, como estos
seguidores de Satanás, apóstatas que andan por ahí, hicieron lo mismo. Entonces usted lo ve. Yo vi una cosa por ahí que yo no sé lo que sentí, yo no sé ni qué sentir ni qué pensar. Un testimonio de uno que tenía una iglesia pequeña, fue hasta Estados Unidos, a Miami, para recibir la bendición apostólica de este supuesto apóstol. Cuando viene de regreso se muere en un accidente. ¿Y sabe qué? El apóstol, ¿qué hizo? El apóstol le dijo, déjenlo, no lo entierren, que yo lo voy a resucitar, Dios lo va a resucitar. Dejaron el cuerpo, no sé si fueron como 7 días, estaba podrido ya. Y tuvieron que enterrarlo. Dijeron, apóstol, mire, yo lo lamento mucho, pero parece como que Dios no lo va a resucitar porque el hombre ya le están saliendo los gusanos. Y desobedeciendo a su apóstol, enterraron al hombre. Esto es un testimonio real lo que le estoy diciendo. Enterraron al hombre. ¿Y qué usted cree que hizo el apóstol? ¿Usted cree que el apóstol, este supuesto apóstol, iba a perder esas ofrendas que esa iglesia le mandaba a él? Tuvo una revelación de que su esposa iba a tomar el ministerio del esposo y que él iba a desatar su bendición apostólica sobre la mujer. Oiga, desatar, otra de las palabras que le gusta utilizar. Iba a desatar su bendición apostólica sobre él para que ella camine bajo la unción y el poder de su manto. Ay, Dios mío. Y ahí está ahora la pastora mandándole los diezmos a él. Un negocio. Entonces, Pablo está diciendo aquí que él no se gloriaba en la obra de nadie. Imagínese, si Dios no lo ha llamado a usted para que usted sea de qué sé yo. Imagínese que hay un ministerio por ahí de la cárcel. Y Dios, usted visita a los presos, porque la palabra dice que nos acordemos de los presos. Pero Dios no te dice a ti que tú tienes que meterse ese ministerio, usted tiene que ser presidente del ministerio. Deje el ministerio funcionar tranquilo. Quien llamó y ungió a ese pastor, ese hombre fue Dios. Dios va a tener cuidado de él. Pero le gusta meterse en las obras de otro. ¿Para qué? Para recibir beneficio, para recibir honra de los hombres. Por eso es que estos concilios de hoy en día están llenos de unos sayayines que yo le digo, que son funcionarios de la iglesia. Oiga, funcionarios. Tienen cargos de funcionarios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para ser reconocido de los hombres, para que de toda la iglesia le den una ofrenda y para que le den dinero. Y ahí están, siguiendo las mismas pisadas que siguió la gran ramera, la iglesia católica. De esto hay mucho que hablar. Estos son temas que hay que conocerlo. Bendito sea Dios, pero quería que quede ahí grabado y en los corazones suyos. Entonces, 2 versículos y acabamos. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Alabado sea Dios. ¿A quién es que Dios alaba? Vamos a hablar de eso mañana. Vamos a empezar en ese versículo mañana. Gloria a Dios. El que se gloríese en el Señor. En ese versículo voy a hacer la oración para cerrar. Padre amado, mi Dios, Padre, quiero traer delante de tu presencia este último versículo, penúltimo versículo que leímos, Señor, que el que se gloría en el Señor. Bendito sea Dios. Padre, que tú seas nuestra gloria, Dios, en todo momento. Que el gloriarnos sea, Señor, el saber que somos siervos inútiles, que al final del día lo que hacemos, lo hacemos porque tú obras a través de nosotros, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que haces a través de nosotros, a través de tu iglesia, a través de tu pueblo santo, Señor, que se ha apartado para servirte, Dios, y buscarte a ti, Padre. Dios mío, ayuda a que tu palabra siga perfeccionándonos, siga limpiándonos, siga guiándonos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, guárdanos, Señor, de estos tiempos difíciles donde muchos se han apartado siguiendo las fábulas, Señor, donde muchos se han apartado buscando la fama, buscando la vanagloria, buscando la honra de hombres, Señor.
Padre, permite que todos los que estemos aquí permanezcamos siempre humildes, Señor, buscándote a ti en todo momento, Señor, y gloriándonos en ti, Señor. Padre, como Pablo hablaba, Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. Aunque quizás físicamente aparentemos, Señor, que somos débiles, en Cristo no somos débiles, Señor. Pero lo digo, Padre, para que tú ayudes a que cada día más tengamos una convicción mayor de que el que está en nosotros es mayor, más fuerte, más poderoso del que está en el mundo. Padre, que no tenemos que temerle a nada ni a nadie, que podemos pararnos, Dios, como ministros, como embajadores de Cristo, Señor, a destruir toda fortaleza, todo argumento y todo lo que se levanta contra la verdad, Señor. Porque como dice tu palabra, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Te doy gracias, Señor, porque siento tu presencia. Cada vez que estoy orando, siento esta presencia. Bendito sea Dios, esta manifestación. Padre, a lo que sea que tú estés haciendo ahora, te doy gracias, Señor. Bendito sea Dios. Yo no necesito saber, como dice esa canción, yo no necesito saber ni entender lo que Dios está haciendo, porque todo lo que tú haces es bueno, Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo ahora, Señor, en mi vida y en la vida de mis hermanos que están aquí y en la vida de todo el que más adelante va a escuchar esta oración y va a ser partícipe del estudio que llevamos a cabo en este día, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos el resto de la noche. Espero que tú hayas hecho ya el milagro y hayas sanado a mi madre y ya esté mostrando mejoría en su salud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hazlo para tu gloria. Padre, también te pido, ya para finalizar, por doña Carmen. Padre, fue un placer, un gusto haberla conocido en persona aquel día y ver que ella siempre está acá con nosotros, Señor. Te doy gracias por su vida, Dios. Padre, sé que he escuchado, Dios, que es como nosotros decimos en buen dominicano, una fajadora, una trabajadora, Señor. Padre, gracias te doy porque tú fortaleces sus manos para seguir trabajando y para seguir buscando el pan cada día, Dios. Pero sé, Señor, Padre, que bendito sea tu nombre, que llega un momento en el cual de seguro se siente cansada, Señor. Sé tú quien le fortalezca, Señor, para que sepa que ya ella no anda por su propia fuerza, sino por tu fuerza, Señor. Dale sabiduría, Dios, para que ponga su negocio y su vida, Dios, en tu mano y pueda, a medida que su edad va avanzando, Dios, aunque su edad avance, Dios, su mujer interior se renueva cada día. Así que en ti somos niños, bendito Dios. Pero Dios, que pueda dedicar cada día, tener más tiempo, Señor, para ti, tener más tiempo para su nieto, tener más tiempo para hacer las cosas que son un deleite en su vida, Dios. Aquellas cosas que le traen gozo y alegría a su alma. Que el trabajo, Dios, no le impida servirte, no le impida, Dios, dedicar el tiempo a aquellas cosas que ella quiere dedicar. Por eso pido sabiduría y dirección en su negocio, para que no deje, Dios, de producir lo que necesita. Pero yo sé que tú eres poderoso para suplirle aún más allá de lo que ella pide y entiende, Señor. Así como hiciste con Marta resucitando a Lázaro, Señor. Te doy gracias, Dios. Sentía esa oración por mi hermana Carmen, Dios. Te doy gracias por haberme escuchado. Te doy gracias por haberme permitido compartir con mis hermanos acá, Señor. Permite que mañana volvamos a reunirnos y que en ningún momento nos apartemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén y amén.